¿Alguna vez has sentido un dolor que ningún médico logra entender? Un sufrimiento tan profundo, tan invisible, que ni los exámenes clínicos más avanzados pueden detectar, pero tú sabes que está ahí, drenándote el alma poco a poco. ¿Y si te dijera que Jesús conocía ese dolor antes de que tú nacieras? Que hay un secreto médico escondido en su ministerio, en su cuerpo, en su sangre, que la ciencia aún no puede explicar, pero que tiene el poder de sanar las heridas que no aparecen en los escáneres, las enfermedades que los doctores no pueden nombrar, y los quebrantos que tú mismo no puedes poner en palabras. Sí, lo que voy a revelarte no es una fábula ni una interpretación emocional. Es un misterio real, registrado en los evangelios, confirmado por testigos y preservado por siglos, pero que solo puede ser comprendido cuando el espíritu está dispuesto y el corazón está atento. Tú no estás aquí por casualidad. Has sido traído por una necesidad que quizás ni tú sabías cómo nombrar, pero Dios sí. Y Él quiere mostrarte hoy algo que puede marcar un antes y un después en tu salud, tu alma y tu destino. Jesús no fue solo un predicador, ni solo un hacedor de milagros. Fue y es un médico del alma, del cuerpo, del pasado y del espíritu. En hebreo, uno de los nombres de Dios es Yahvé Rafa, que significa el Señor que sana. Éxodo 15:26. Y ese poder no era simbólico. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, algo ocurría que la ciencia actual aún no puede descifrar. No eran simples efectos placebo, no eran sugestiones colectivas, no era autosugestión. La gente se sanaba, y no solo de enfermedades físicas. Se levantaban libres del tormento mental, de la culpa, del estigma social, de la ruina espiritual. ¿Sabías que Lucas, uno de los autores del Evangelio, era médico? Él entendía lo que era una enfermedad, sabía diferenciar una dolencia real de un delirio, y sin embargo, en su relato, testifica de cosas que superan todo conocimiento médico de su tiempo y del nuestro. Lucas vio lo que la medicina no puede explicar. Y eso es precisamente lo que hoy Dios quiere revelarte a ti. El secreto médico de Jesús que aún escapa a la ciencia, pero no al cielo. Tal vez estás cargando un diagnóstico, o quizás el dolor no tiene nombre, pero te consume. Tal vez te preguntas por qué, si crees en Dios, sigues sufriendo en el cuerpo o en el alma. O tal vez simplemente no entiendes cómo puede ser que haya enfermedades que la ciencia no puede curar, pero que se desvanecen ante una oración verdadera. Lo que estás por descubrir no es superstición, no es emocionalismo. Es una verdad respaldada por la palabra viva de Dios. Es un misterio escondido para los sabios de este mundo, pero revelado a los que tienen hambre y sed de justicia. Porque el secreto médico de Jesús no es un método, es una persona, es Él mismo, su cuerpo, su sangre, su palabra. Y en ese misterio hay claves que hoy pueden ser el inicio de tu sanidad. Claves que no aprenderás en un consultorio, pero que el Espíritu Santo quiere plantar en tu corazón si decides escuchar con los oídos del alma. Este no es un video más. Es un mensaje profético para los que han llegado al límite de la comprensión humana y están listos para entrar en el terreno de la fe radical. Quiero que imagines esto: un hombre con la piel lacerada, escupido, quebrantado, colgado de un madero. Y sin embargo, ese cuerpo desfigurado tenía poder para sanar cada célula del tuyo, como dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay una paradoja que el mundo no entiende. Un cuerpo desgarrado que sana, una muerte que da vida, una sangre derramada que regenera órganos, emociones y destinos.
La ciencia puede estudiar células, pero no puede medir el poder de una promesa eterna. La medicina puede recetar tratamientos, pero no puede inyectar esperanza sobrenatural. Jesús sí puede, y lo hizo. Ahora escucha esto. ¿Y si ese mismo poder está disponible hoy para ti? ¿Y si la dolencia que llevas en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, está siendo sostenida por algo más profundo que solo un desequilibrio biológico? ¿Y si la sanidad que necesitas no viene en una cápsula, sino en una revelación? Porque cuando Jesús tocaba, hablaba, escupía en tierra o imponía manos, no lo hacía por espectáculo. Cada gesto tenía una raíz espiritual, una intención divina, una conexión directa con el cielo, y esas acciones aún tienen poder hoy. Pero solo lo entienden quienes se acercan con hambre, como aquella mujer del flujo de sangre que pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Mateo 9:21. ¿Recuerdas lo que ocurrió? Jesús no la miró primero. No le preguntó nada. No hizo una oración larga, solo sintió que poder salió de él. ¿Cómo puede alguien sentir que el poder fluye desde su cuerpo? Eso no lo explica la medicina, no lo enseña ninguna universidad. Es el secreto médico de un Cristo que no solo cura, sino que restaura desde adentro. Porque esa mujer no solo sanó físicamente, volvió a ser aceptada, volvió a tener esperanza, volvió a soñar. Eso es sanidad verdadera, eso es lo que Jesús hace, y eso es lo que Dios te trajo a escuchar hoy. No importa si llegaste por casualidad, no importa si ni siquiera sabes si crees. Este mensaje es una puerta, y tú estás frente a ella. Al otro lado hay un conocimiento que transforma. Hay una voz que no solo informa, sino que sana, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que quédate, no porque yo lo diga, sino porque el Espíritu de Dios está revelando algo que puede marcar tu salud, tu historia y tu eternidad. Porque este secreto no se enseña en laboratorios, pero se confirma en los altares, y tú estás a punto de entrar en uno. Hay un detalle que pocas personas notan al leer los evangelios. Jesús nunca sanó de la misma forma dos veces. A un ciego lo tocó, a otro le hizo barro con saliva, a un paralítico le ordenó levantarse, a una mujer le bastó tocar su manto, a un leproso lo abrazó. ¿Por qué este patrón aparentemente inconsistente? Porque en cada milagro había un mensaje único. No era magia, era medicina divina personalizada. Cada intervención de Jesús era un acto quirúrgico del alma, preciso, diseñado desde la eternidad para revelar algo mucho más profundo que la restauración del cuerpo físico. La restauración de la dignidad, del sentido, del propósito, de la conexión con el Creador. Cuando el evangelista Mateo narra los milagros de Jesús, hay una palabra clave que aparece repetidamente: splagchnizomai, splagchnizome en griego, que significa compasión profunda desde las entrañas. No era una emoción superficial, era un movimiento interno, visceral, algo que lo sacudía desde lo más profundo de su ser divino y humano a la vez, y desde esa compasión surgía poder. Poder que no se puede medir con instrumentos médicos, pero que transformaba a los enfermos. ¿Cómo lo entendemos hoy? Es como si el amor de Dios se volviera tangible, se volviera tacto, voz, aliento, y eso bastaba para sanar. Y aquí comienza a revelarse el secreto. Jesús no sanaba solo por voluntad, sino desde una compasión que activaba lo sobrenatural. En otras palabras, no era un proceso mecánico, sino relacional. Y eso cambia todo. La medicina moderna trata síntomas. Jesús trataba historias. Él miraba al alma antes que al cuerpo. Iba a la raíz del trauma, del pecado, del abandono, de la herida emocional, porque sabía que muchas dolencias físicas eran reflejo de una desconexión espiritual. Por eso,
Le dijo al paralítico de Marcos 2:5, «Hijo, tus pecados te son perdonados», antes de decirle, «Levántate y anda». La ciencia aún no logra comprender cómo la culpa no tratada puede enfermar órganos. Jesús ya lo sabía. Hoy lo llaman psicosomático. Pero no es solo mente sobre cuerpo, es alma herida afectando al templo que la contiene. Jesús sabía que hay enfermedades nacidas de la traición, del abandono, del abuso no resuelto, del pecado no confesado, de la pérdida nunca sanada, y por eso su medicina era integral, no recetaba fármacos, restauraba el ser completo, y esa restauración, esa shalom, esa paz total que solo el cielo puede dar, es lo que la ciencia aún no logra reproducir en un laboratorio. Shalom no es solo paz como ausencia de guerra. En la cultura hebrea es salud plena, equilibrio espiritual, emocional y físico. Cuando Jesús decía, «Vete en paz», no estaba diciendo solo, «tranquilízate». Estaba declarando una plenitud sobre el cuerpo y el alma, una restauración integral. Eso no lo puede lograr un medicamento, es una intervención divina, es Yahvé Rafa actuando a través de su Hijo. Y es aquí donde el mundo moderno se queda corto, porque la medicina, por más avanzada que sea, tiene límites. No puede fabricar esperanza, no puede inyectar fe, no puede tratar el alma, no puede leer el corazón. Pero Jesús sí puede y lo sigue haciendo. Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 lo declara con fuerza. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso para ti? Que si Él sanaba con solo una palabra hace 2000 años, puede hacerlo hoy. Que si Él restauraba a los leprosos, a los cojos, a los endemoniados, a los marginados, aún tiene el poder para restaurarte a ti. Pero necesitas entender esto. Su medicina no se administra en hospitales, no se compra en farmacias, no se prescribe con papel. Se recibe con fe, se activa con rendición, se manifiesta cuando su espíritu entra a los lugares que ni tú has querido visitar dentro de ti. Jesús no solo sana lo que duele, sana lo que ocultas, sana lo que callas, sana lo que el médico no detecta, porque su escáner es el Espíritu Santo y su diagnóstico es la verdad que libera. Recuerda al hombre del estanque de Betesda, Juan 5, 38 años enfermo. Jesús lo ve y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No es obvia la respuesta? ¿Por qué preguntar algo tan evidente? Porque el secreto médico de Jesús es este. No se impone sanidad sobre quien no está listo para dejar de ser enfermo. A veces, el dolor se vuelve identidad. La enfermedad se vuelve zona de comodidad. La queja se vuelve hogar. Y Jesús lo sabía. Por eso antes de sanar el cuerpo confrontaba el alma. No era crueldad, era precisión espiritual. Ese hombre respondió con excusas. No tengo quien me meta en el agua. Jesús no le replicó. Solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sano. ¿Cómo? Sin agua, sin terapia, sin rehabilitación. ¿Qué ocurrió? El Verbo Eterno habló, la palabra viva intervino, y la enfermedad cedió ante la autoridad del Creador. Eso no se puede estudiar en un microscopio, porque es un poder que fluye desde lo alto. Y aquí hay otra revelación. En 1900, en todos los casos donde Jesús sanó, algo se rompió primero. Un sistema, una expectativa, una lógica humana, porque su medicina viene cuando dejamos de confiar en la medicina del mundo. Él no está en contra de los médicos. Lucas era uno, pero está por encima, porque cuando todo falla, Él sigue siendo suficiente, y muchos llegan a Él cuando ya no queda nada, pero tú estás aquí ahora. Y eso significa que el médico eterno te está llamando no solo para curarte, sino para enseñarte a vivir sano desde el espíritu. ¿Sabes qué más desconcierta a la ciencia?
los testimonios. Personas con tumores que desaparecen sin explicación, ciegos que ven, adictos que son libres sin rehabilitación, depresivos que vuelven a reír sin pastillas, corazones rotos que aman de nuevo. Esto ocurre cada día en todo el mundo. No es sugestión colectiva, no es histeria religiosa, es la obra del Cristo vivo. Y si eso ocurre en otros, ¿por qué no en ti? Jesús no cambia, pero sí espera algo de ti. Fe, no una fe teórica, no una fe dominguera, una fe que toca, que clama, que rompe el protocolo, como lo hizo aquella mujer sirofenicia que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero se atrevió a decir: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, movido por su fe, respondió: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. ¿Te das cuenta? El secreto no está solo en Él, está también en ti, en tu disposición a creer lo imposible, en tu humildad para admitir que necesitas un tipo de medicina que este mundo no puede ofrecer, en tu capacidad para dejar de buscar explicaciones y comenzar a buscar al médico. Y ahora escúchame con atención. Puede que tu enfermedad no sea visible. Puede que tu cuerpo esté bien, pero tu alma esté sangrando. Tal vez sonríes, pero por dentro estás fragmentado. Tal vez no tienes fiebre, pero tu fe está enferma. A eso también vino Jesús, a restaurar lo que los demás no ven, a operar lo que tú ya diste por perdido, a sanar lo que tú ya enterraste en tu interior. Y eso, la ciencia no lo puede explicar, pero el cielo lo puede ejecutar. Porque el secreto médico de Jesús no es una fórmula, es una presencia, es el Espíritu Santo obrando en lugares que ni tú sabías que estaban heridos. Y si te atreves a abrir tu corazón, como se abre un cuerpo en una sala de operaciones, Él hará lo que ningún cirujano puede hacer: sanarte de raíz. La ciencia puede estudiar el cuerpo, la teología puede analizar los textos, la medicina puede diagnosticar, pero solo el Espíritu de Dios puede discernir la raíz espiritual de una enfermedad. Por eso, Jesús no necesitaba tocar siempre para sanar, bastaba su palabra, porque su voz no era solo sonido, era creación, era autoridad en estado puro. No decía: te vas a sanar, decía: sé sano. Y en el momento en que lo pronunciaba, la enfermedad perdía jurisdicción. Porque quien hablaba era el Creador mismo, el Logos eterno del que habla Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Puedes imaginarlo? Cada célula, cada órgano, cada nervio, cada átomo del cuerpo humano le obedece, porque todo fue hecho por Él y para Él. Colosenses 1:16. Entonces, cuando Jesús hablaba, no estaba dando una sugerencia, estaba dando una orden soberana al sistema que Él mismo diseñó. Eso no lo puede hacer ningún médico, por más conocimiento que tenga, porque el conocimiento humano trata lo visible. Jesús trataba lo invisible. Y ahí está otra clave. El secreto médico de Jesús no está en su método, sino en su naturaleza. Él no usaba poder. Él es el poder. Él no invocaba sanidad. Él es la sanidad. Él no operaba milagros como un acto externo. Él liberaba vida desde su interior, porque su vida es la fuente de toda vida. Por eso dice Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Te das cuenta del peso de esta verdad? No estás tratando con alguien que aprendió a sanar. Estás frente al autor de la vida misma. Cuando tocaba a un leproso, no se contaminaba como los sacerdotes temían. La pureza que había en él consumía la impureza del otro. Era como un fuego limpio.
El tacto de Jesús no era humano solamente, era celestial. Y esa energía divina, esa virtud que fluía de él, es la que sanaba. Marcos 5:30 dice que cuando la mujer del flujo de sangre tocó su manto, Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: Maestro, la multitud te aprieta. Pero él respondió: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. ¿Lo ves? Sanar no era automático, era relacional. Esa mujer no fue sanada por el manto, fue sanada por la fe. No fue el contacto físico el que operó el milagro, fue el acto espiritual. Porque en el reino el poder se activa por la fe genuina. Y cuando alguien toca el corazón de Dios con fe, algo se suelta en lo invisible, algo que ninguna máquina médica puede medir, pero que transforma cuerpos, mentes y destinos. La ciencia no puede explicar cómo alguien con 12 años de flujo de sangre se sana instantáneamente, pero el reino sí puede, porque no opera en base a análisis clínicos, sino en base a la verdad eterna. Y la verdad es esta: Jesús no solo tiene poder para sanar, sino que tiene el derecho legal del cielo para restaurar todo lo que el pecado y la enfermedad han dañado. Él es el Mesías, el ungido, el portador del aceite celestial. En hebreo, Mashiach, Mashiach, significa el ungido con propósito. Y su propósito no fue solo morir por tus pecados, fue también llevar tus dolencias. Isaías 53:4 lo declara sin rodeos: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en el original hebreo, la palabra para dolencias es choli, que se traduce literalmente como enfermedades físicas, y dolores es mak'of, que habla de sufrimiento profundo, tanto físico como emocional. Él no solo vino a salvar tu alma, vino a redimir tu cuerpo, a sanar tus traumas, a restaurar lo que fue roto por el pecado, la herencia o las circunstancias. Esto es lo que muchas personas no entienden. La cruz no solo fue un acto judicial del cielo, fue un acto médico divino. Jesús colgó entre el cielo y la tierra, absorbiendo lo peor del ser humano: el pecado, la culpa, la enfermedad, la vergüenza, y a cambio soltó lo mejor del cielo: perdón, limpieza, sanidad y restauración. En la cruz, Jesús no solo dijo consumado es. En griego, esa frase es tetelestai, teteleste, y significa la deuda ha sido pagada en su totalidad. Eso incluye tu sanidad, no solo tu salvación. Cuando Cristo murió, canceló la autoridad del pecado sobre tu cuerpo. Y cuando resucitó, trajo consigo la promesa de que todo lo muerto en ti puede revivir: tu salud, tu alegría, tu paz, tu propósito. Ahora bien, aquí es donde muchos fallan. Esperan que la sanidad sea un evento externo, un toque, una oración, pero ignoran que muchas veces la sanidad es un proceso interno que empieza cuando dejas de pelear con Dios y comienzas a rendirte a su diagnóstico. Porque antes de sanar, Jesús confronta; antes de liberar, revela; antes de restaurar, expone. ¿Por qué? Porque la verdad es el bisturí del cielo. No viene a lastimar, sino a abrir lo que necesita ser sanado desde adentro. El salmista lo entendía, por eso dijo en el Salmo 139, 23, 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que Jesús busca: corazones que se dejen examinar, almas que se abran como una sala quirúrgica, vidas que digan: Señor, si hay algo enfermo en mí, sácalo, límpialo, sáname. Y cuando eso ocurre, el cielo interviene, porque el médico eterno nunca falla un diagnóstico, nunca opera en vano, nunca deja una herida sin cerrar. Jesús
no deja cicatrices abiertas. Él cierra con amor lo que el pecado abrió con dolor. Y lo hace con una precisión que no necesita bisturí, ni anestesia, ni hospitales. Lo hace en la intimidad de un corazón que se rinde. Lo hace en el silencio de una oración sincera. Lo hace cuando tú decides decirle, ya no puedo más, pero tú sí puedes. Y Él puede, porque lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Millones de almas han testificado que un encuentro con Jesús cambió su salud, su alma, su vida. Personas que estaban desahuciadas, personas que los médicos enviaron a morir a sus casas, personas con enfermedades genéticas, crónicas, incurables, pero que al tocar la orla del manto espiritual de Cristo fueron sanadas. ¿Cómo explicas? Eso científicamente no se puede, porque hay cosas que no son para ser explicadas, sino para ser creídas. Tú estás aquí por una razón. Dios quiere revelarte este secreto, no para que lo admires, sino para que lo experimentes. Él no te quiere como espectador de los milagros de otros. Él te quiere como testigo vivo de su poder, pero debes dar el paso, debes creer, debes confesar, debes rendirte, porque el poder de sanidad de Jesús no está reservado para unos pocos, está accesible a los que se acercan con fe genuina. Jesús está aquí y su medicina sigue fluyendo. Y no viene con efectos secundarios ni contraindicaciones. Su amor no enferma. Su poder no desgasta, su toque no intoxica, su palabra no falla, Él no se retrasa, Él no se equivoca, Él no necesita segundas opiniones, porque su diagnóstico es verdad y su intervención es vida. Y si hasta ahora no lo has experimentado, no significa que no sea real. Significa que hoy puede ser el día donde su medicina empiece a operar en ti. Y cuando lo haga, sabrás lo que muchos ya han descubierto. Que el secreto médico de Jesús no es ciencia, es gloria. Hay dolores que no sangran, pero matan lentamente. Hay enfermedades que los laboratorios no pueden detectar, pero que apagan el alma. Hay personas que están médicamente sanas, pero espiritualmente rotas. Y es ahí donde se revela una dimensión del secreto médico de Jesús que no se enseña en ninguna facultad. Él no solo sana lo que el cuerpo manifiesta, sana lo que el alma oculta. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te han dicho no tienes nada, pero tú sabes que sí hay algo? Un peso en el pecho, una opresión en la mente, un nudo en el alma. Las máquinas no lo detectan, pero tú lo sientes. La gente te mira y te dice, estás bien, pero tú sabes que hay una herida vieja, una palabra que nunca sanó, una traición que nunca se fue. Ese es el campo de acción de Cristo. Ahí entra el médico del alma. Lucas 4:18 declara cuál era la misión de Jesús en sus propias palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Notas cómo menciona primero a los quebrantados de corazón antes que a los ciegos? Jesús siempre atendió primero lo invisible, porque de nada sirve un cuerpo fuerte si el alma está muerta. Y en esa frase, quebrantados de corazón, el original griego es suntribo, sin tribo, que significa aplastado completamente, hecho pedazos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si alguien hubiera pisado tu corazón, lo hubiera roto sin piedad, y tú tuvieras que seguir adelante fingiendo que estás bien. Nadie lo nota, nadie lo ve, pero Dios sí. Y es ahí donde el secreto de Jesús se activa como un bálsamo eterno. No viene a vendar superficialmente, viene a rehacer desde adentro. No es un consuelo barato, es una cirugía celestial. ¿Recuerdas a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8? Todos querían apedrearla y según la ley tenían razón.
Pero Jesús se inclinó, escribió en la tierra y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno a uno se fueron. ¿Qué hizo Jesús? Sanó su vergüenza, restauró su dignidad. Eso no lo puede hacer ningún medicamento, porque no hay pastilla para la culpa, no hay jarabe para la vergüenza, solo hay una sangre que limpia, la de Cristo. El mundo te dice: tú puedes solo. Pero Jesús dice: sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. El mundo te dice: olvídalo, sigue adelante. Pero Jesús te dice: ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa palabra, descansar, en griego es anapavo, que no significa simplemente dormir. Significa reposar en lo profundo del ser renovado por dentro. Ese descanso no te lo da el ocio, ni las vacaciones, ni el entretenimiento, solo Jesús. Por eso tantos se sienten vacíos aunque lo tengan todo, porque la enfermedad del alma no se sana con logros, se sana con encuentros. Y Jesús es ese encuentro que lo cambia todo. Él toca sin manos, Él ve sin rayos X, Él escucha lo que no dijiste, Él entiende lo que tú no puedes explicar y actúa, a veces sin aviso, a veces con una palabra, a veces con un silencio que penetra hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 lo explica con poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes lo que eso significa? Que la palabra viva de Cristo, cuando es recibida con fe, hace una operación interior más precisa que cualquier bisturí humano. No solo corta, separa, discierne, restaura. Y ese proceso a veces duele, porque sanar implica recordar lo que duele, enfrentar lo que negamos, reconocer lo que no entendemos. Pero el médico divino no opera sin propósito. Cada lágrima tiene sentido, cada silencio tiene propósito, cada paso de fe te lleva a una sanidad que va más allá del cuerpo, una sanidad que toca tu identidad, tu historia, tu futuro. Jesús no solo vino a que vivas más tiempo, vino a que vivas con propósito, y muchos no lo entienden. No basta con no estar enfermo físicamente. Si tu corazón está cautivo del miedo, si tu alma está atada a un trauma, si tu mente vive bajo ansiedad o condenación, necesitas sanidad. Y Jesús tiene autoridad sobre eso, porque Él no solo resucita cuerpos, Él resucita sueños, Él restaura esperanzas. La ciencia estudia patrones, Jesús rompe patrones. La psicología analiza conductas, Jesús transforma naturalezas. Los médicos trabajan con el pasado clínico, Jesús escribe futuros proféticos. El mundo te diagnostica, Jesús te rediseña. Por eso, cuando Él interviene, no hay punto de comparación. No estás ante un sanador cualquiera. Estás ante el Creador, que tiene el poder de rehacer lo que la vida rompió. Y aquí está otra parte del secreto. Jesús no solo quiere sanarte, quiere usarte como testimonio. Él no busca que tú lo sigas porque te sanó. Él te sana para que puedas seguirlo sin cargas. No te quita el dolor solo para que estés bien, sino para que seas libre. Libre para amar, para servir, para adorar, para caminar en plenitud, libre para ayudar a otros a sanar, porque un alma sanada no es solo una bendición, es un canal de sanidad para otros. Por eso, cuando Jesús sana al endemoniado gadareno, el hombre le ruega quedarse con él. Pero Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Ese es el propósito, que tu historia de dolor se convierta en un testimonio de gloria,
Que lo que fue una llaga se convierta en un sello. Que lo que fue una vergüenza se transforme en plataforma para el reino. Dios no desperdicia el dolor. Y cuando Él sana, no solo borra, transforma, usa, redime. Si pasaste por traumas, por rechazos, por abusos, por pérdidas, y aún estás aquí, es porque tu herida no será tu final, será tu inicio, y ese es el milagro más grande. No solo que el cuerpo se recupere, sino que el alma reviva. Hoy, Jesús te está preguntando, como al paralítico de Juan 5:6, ¿quieres ser sano? No te preguntó si tienes fe, no te preguntó si eres digno, solo te preguntó si quieres. Porque el deseo genuino de ser restaurado es la puerta a un milagro. Si tú lo quieres, Jesús puede hacerlo. Él no necesita pruebas médicas, solo necesita corazones dispuestos, y si sientes que no puedes más, es porque estás justo en el lugar donde Él actúa con mayor poder. Jesús llega donde la medicina humana se detiene, Él entra donde el diagnóstico termina, Él opera donde la esperanza natural se extingue, y allí comienza lo sobrenatural. No estás solo, no estás perdido, no estás desahuciado. Estás a una palabra de distancia de ser sanado en lo profundo. Y esa palabra ya fue dicha hace siglos, pero sigue viva hoy. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y esa llaga no es solo una herida física, es el precio completo de tu redención. Fue el momento en que todo el poder de la enfermedad cayó sobre Jesús, para que ya no tenga poder sobre ti. Recíbelo hoy, abrázalo, decláralo, cree como niño, pide sin temor y prepárate, porque lo que Dios va a comenzar en ti no es solo una sanidad, es una transformación. Hay momentos en los que Dios rompe el silencio y la tierra tiembla. Hay instantes donde una atmósfera invisible se vuelve palpable. Un susurro del cielo cambia el ritmo del corazón. Un toque que no se ve, pero lo sientes con todo tu ser. Así, actúa el médico eterno cuando decide que es tiempo de dejar a los médicos humanos asombrados. Y es ahí donde entra en escena otra parte del secreto médico de Jesús. Cuando el alma sana, el cuerpo responde. Lo que muchos no saben es que la raíz de muchas dolencias físicas está en heridas espirituales y emocionales. La medicina puede dar calmantes, pero Jesús da libertad. Él no trata síntomas, trata causas. Mientras el mundo analiza tus células, Jesús examina tu historia. Mientras los especialistas buscan virus, Jesús va directo al veneno del alma. La amargura, el miedo, la culpa, el abandono, la vergüenza. Y cuando esos son sanados, el cuerpo entero reacciona. Proverbios 17:22, RBR 1960, lo dice así. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La medicina bíblica comienza en el corazón. La alegría, la paz, el gozo, son medicina que transforma desde adentro hacia afuera. El término hebreo aquí para remedio es gejá, que significa cura completa. ¿Te das cuenta? Dios ya hablaba de psicosomática mucho antes que la ciencia lo descubriera, porque Él diseñó tu cuerpo y tu alma para vivir en armonía. Cuando una parte enferma, la otra lo refleja. Y en el ministerio de Jesús lo vemos en todo el tiempo. Él no solo sanaba enfermedades, Él deshacía cargas, rompía yugos, liberaba mentes. En Marcos 2, cuando le traen al paralítico en una camilla, lo primero que hace Jesús no es sanarle el cuerpo. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la parálisis visible tenía una raíz invisible. Él trató el alma y luego dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La sanidad física fue consecuencia
de una intervención espiritual. Y aquí hay un principio poderoso. Todo milagro visible empieza en una transformación invisible. Jesús sana desde la raíz. No pone curitas, hace nuevas todas las cosas. Cuando Él entra, no solo restaura funciones, restaura la identidad. Y eso es algo que ni la ciencia puede explicar, porque la ciencia no tiene instrumentos para medir propósito. Por eso hay tantos casos de sanidades inexplicables, enfermedades terminales que desaparecen, tumores que se desvanecen, diagnósticos que se revierten sin razón lógica. Porque el que tiene la última palabra no está en la tierra, está en el cielo. Y cuando esa palabra es liberada, lo imposible se convierte en testimonio. ¿Recuerdas a la mujer del flujo de sangre en Marcos 5? 12 años padeciendo, 12 años rechazando tratamientos, 12 años sangrando. Ella no solo estaba físicamente débil, estaba socialmente excluida, espiritualmente aislada, emocionalmente rota. Pero cuando tocó el borde del manto de Jesús, algo ocurrió sin que Él hablara una palabra. El texto dice que al instante se secó la fuente de su sangre. ¿Por qué fue instantáneo? Porque ella ya había sanado por dentro cuando creyó. El acto externo fue consecuencia de una decisión interna. Su fe activó un milagro que ni la ciencia ni la religión podían ofrecer. Jesús lo confirmó cuando le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva». Esa palabra salva es sozo en griego. Y no solo significa sanar físicamente, también significa ser liberada, ser restaurada, ser completa. Eso es lo que el médico eterno ofrece. Una sanidad que no es parcial, sino integral. Y muchos preguntan, ¿por qué no todos son sanados? La respuesta no siempre es sencilla, pero hay un principio clave en las Escrituras. Jesús siempre responde al clamor sincero, a la fe humilde, al corazón quebrantado. A veces la sanidad no viene como esperamos, sino como necesitamos. A veces el milagro es visible y otras veces es el poder de seguir adelante sin amargura. A veces Jesús sana el cuerpo, otras veces sana el corazón para que el cuerpo no controle nuestra historia. Pero cada vez que Jesús sana, Él deja una marca que el mundo no puede imitar. Libertad. Libertad de la culpa, libertad del pasado, libertad del temor. Y esa libertad produce una salud que ningún medicamento puede comprar. Mira lo que dice 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ves la conexión? La salud física está directamente vinculada a la salud del alma, y es por eso que Jesús siempre trabajó desde adentro hacia afuera, porque cuando el alma prospera, el cuerpo florece, y ese florecimiento no siempre es ausencia de enfermedad, sino presencia de propósito. Hay personas que cargan dolencias toda su vida, pero viven con más gozo que quienes están físicamente sanos. ¿Por qué? Porque encontraron la medicina secreta, la presencia de Dios. Salmos 16:11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Ese gozo no es humano, es celestial, es terapéutico, es poderoso y es tuyo si decides entrar en esa presencia con fe. Por eso, el secreto médico de Jesús no se trata solo de sanidad, se trata de una vida gobernada por el reino de Dios, donde el alma manda, el espíritu guía y el cuerpo responde. Una vida donde no dependes de lo externo para tener paz, donde no temes al futuro porque conoces al médico que ya lo vio todo, donde puedes decir como el salmista en Salmos 103:2-3, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sí, todas tus dolencias, no algunas, no las más visibles,
no las que el mundo considera reales, todas, porque para Jesús cada herida importa, cada lágrima cuenta, cada silencio escondido en tu historia es conocido por Él. Y hoy Dios quiere restaurar tu cuerpo comenzando por tu fe. No necesitas entender todo. Solo necesitas creer, porque cuando crees, tu atmósfera cambia, tu entorno reacciona, tus células responden. Tu cuerpo se alinea con una palabra profética que viene desde el cielo y dice: levántate, anda, vive. Ya no eres esclavo del dolor, eres libre. Así como Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas, muchos hoy viven como muertos, funcionales. Caminan, respiran, trabajan, pero están amarrados por traumas, temores, recuerdos. Jesús te llama por nombre hoy, como llamó a Lázaro, y te dice: sal fuera, sal del pasado, sal del diagnóstico, sal del miedo, sal de la tumba emocional donde te enterraron las palabras de otros. Sal, porque ya no eres víctima, eres sanado. Y si no sabes cómo orar, solo repite: Jesús, yo no entiendo todo, pero creo que tú puedes sanarme, no solo mi cuerpo, sana mi historia, toca mi alma, lléname de tu presencia, restaura lo que yo no puedo cambiar, yo confío en ti. Y mientras dices eso, algo comienza a ocurrir. No lo ves, pero el cielo se mueve. El médico eterno ya está obrando. Ahora que has escuchado hasta aquí, quiero que te detengas un momento y respires. Cierra los ojos, si puedes. Silencia el ruido. Siente tu pecho. ¿Puedes oírlo? Ese latido no es solo biología, es un testimonio. Es la evidencia de que sigues aquí por una razón. A pesar de todo lo que pasaste, lo que perdiste, lo que lloraste y lo que callaste, tu corazón sigue diciendo: estoy vivo. ¿Y sabes qué significa eso? Que todavía hay propósito. Que el médico eterno aún no ha terminado contigo, que no importa lo que digan los exámenes, los informes, los recuerdos o el diagnóstico, Dios tiene la última palabra. Y si Él no ha dicho fin, entonces estás en una etapa, no en un final. Estás en tratamiento divino, en proceso de restauración, en el punto exacto donde la gloria de Dios está a punto de irrumpir como un relámpago en la noche más oscura. Jesús no vino para observar tu dolor desde lejos. Vino para cargarlo, vino para sentirlo, vino para entrar a tu historia y reescribirla desde la cruz. Él no se conformó con verte enfermo, Él decidió sangrar para que tú fueras libre. Isaías 53:5 lo grita desde el Antiguo Testamento hasta tu presente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Puedes ver el secreto ahora? La medicina de Jesús es su sangre, es su entrega, es su llaga. Y no hay laboratorio humano capaz de reproducir eso, porque esa sangre no solo limpia, transforma, libera, vivifica, resucita. Mira a tu alrededor. El mundo ofrece fármacos, pero no ofrece esperanza. Te dan calmantes, pero no paz. Te dan técnicas, pero no redención. Te diagnostican, pero no te aman. Jesús, en cambio, no necesita bisturí, ni receta, ni consulta médica. Él solo necesita una puerta abierta en tu fe, una rendición sincera, un sí, Señor, tócame. Y cuando eso sucede, cosas sobrenaturales comienzan a manifestarse, porque no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de una realidad espiritual más poderosa que cualquier cuerpo físico, y esa realidad hoy está tocando el borde de tu alma, está empujando las paredes de tu incredulidad, está provocando un terremoto en tu interior, porque el médico eterno está presente. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Que Jesús no quiere ser solo tu sanador temporal. Él quiere ser tu Señor eterno, quiere caminar contigo.
habitar en ti, enseñarte a vivir sano, libre, sin cadenas, y eso no termina con un milagro, comienza con una decisión de creer, una decisión de rendirte, una decisión de decir: Jesús, si tú sanas lo que nadie más puede tocar, entonces te doy todo. No dejes que el mundo robe esto que hoy ha nacido en ti. No dejes que la duda te convenza de que esto fue solo un video más. No lo fue. Esto fue una cita divina, un hospital celestial, una cirugía del alma, donde el bisturí fue la palabra y el anestésico fue su amor. A partir de hoy, empieza a caminar como quien ya fue tocado por Dios. Habla como quien ya fue sanado. Declara lo que el cielo dijo de ti. Por su llaga fui sanado. Vive como quien carga una promesa, no un diagnóstico. Y si los síntomas persisten, no te preocupes. La fe no camina por lo que siente, sino por lo que cree. Y ahora, quiero hablarle a esa parte de ti que ha estado esperando una señal. Esa parte que oró en silencio, diciendo: Señor, si todavía puedes hablarme, háblame hoy. Dios te ha respondido. Este fue tu momento, esta fue tu voz, esta fue tu palabra. No ignores el llamado, no apagues lo que el Espíritu ha encendido en tu corazón. No vuelvas atrás como si nada hubiera pasado, porque Dios empezó algo contigo y lo que Él empieza lo perfecciona. Ahora es tu turno. Confiesa con tus labios, cree con tu corazón, declara en voz alta: Jesús, tú eres mi sanador. Hoy recibo tu toque eterno. Hoy decido vivir en tu verdad. Y mientras lo dices, tu atmósfera cambia, tu espíritu se alinea, tu historia da un giro, porque lo que la ciencia no puede explicar, tú lo vas a testificar. Si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe ahora mismo la palabra creo en los comentarios y únete a esta comunidad de fe, porque no estás solo. Somos miles caminando bajo el cuidado del médico eterno. Y si tú crees, entonces prepárate, porque lo que viene será testimonio. Jesús aún sana, Jesús aún habla, Jesús aún vive, y tú eres evidencia viva de eso.